Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 3 de la materia Derecho Procesal Civil de la licenciatura en Derecho y Juicios Orales. En esta sesión veremos demanda, el emplazamiento y algunos ejemplos. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión, ustedes puedan analizar, identificar, explicar, aplicar y evaluar las figuras procesales de la demanda y el emplazamiento dentro del proceso civil, mediante el estudio de sus elementos, finalidad y efectos jurídicos, con el propósito de que el estudiante, o sea, ustedes, sean capaces de interpretar su importancia, formular escritos iniciales y valorar su correcta ejecución conforme al marco normativo aplicable. Dentro del derecho procesal civil, la demanda y el emplazamiento constituyen actos fundamentales que dan inicio formal al proceso jurisdiccional y garantizan el derecho de audiencia de las partes. La demanda representa el medio por el cual el actor ejerce su derecho de acción, mientras que el emplazamiento asegura que el demandado tenga conocimiento del juicio en su contra, permitiéndole defenderse. Ambas figuras se encuentran estrechamente vinculadas y forman parte del principio del debido proceso, siendo esenciales para la validez de cualquier procedimiento judicial. Vimos en la sesión anterior que la demanda es el acto procesal mediante el cual una persona, denominada actor, acude ante un órgano jurisdiccional, un juez, un magistrado, para ejercitar una acción y solicitar la tutela de un derecho subjetivo que considera vulnerado. Y el emplazamiento es el acto procesal de comunicación mediante el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra, otorgándole un plazo legal para comparecer y contestarla. También vimos en la sesión anterior para qué sirve la demanda y el emplazamiento. Bueno, la demanda sirve para iniciar todo proceso jurisdiccional, es decir, todo proceso, todo juicio ante un juzgado, un tribunal. Y a través de la demanda, el actor plantea la controversia del juez, es decir, los hechos que controvierten, así como las pruebas que dan sustento al mismo. Y se determina las pretensiones del actor. ¿Qué es lo que buscamos que el juez, que la autoridad jurisdiccional nos conceda en una sentencia? Y el emplazamiento, bueno, el emplazamiento es garantizar el derecho de audiencia y defensa, dar validez al procedimiento y vincular al demandado al proceso. La única manera en que el demandado se le vincula es mediante el emplazamiento. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra vía. Si el actuario no te notifica y te emplaza, que son dos cosas diferentes, notificar y emplazar, el demandado, si no lo notifican y lo emplazan o lo hacen de manera errónea, él podrá excusarse de presentarse ante el juicio. La demanda debe cumplir con requisitos formales establecidos en los códigos procesales civiles, tales como nombre del actor, del demandado, domicilio para oír notificaciones, que no necesariamente sea el mismo domicilio particular que tengamos. Generalmente en el domicilio para oír notificaciones ponemos el domicilio del despacho del abogado. O a veces, bueno, se llega al acuerdo de que el domicilio para ir notificaciones es el domicilio particular de nuestro cliente, ¿no? Ahí es dependiendo, ¿verdad? La decisión, la estrategia que se tome, al acuerdo que se llegue con el cliente.
Pero, insisto, el domicilio para ver notificaciones por default generalmente es el despacho del abogado. Las prestaciones reclamadas, que es lo que pretendemos que la contraparte cumpla con sus obligaciones, el hecho en que se basa la acción, todos los hechos, jóvenes, todos los hechos deben de seguir un orden. Si se dieron cuenta en el escrito que les presenté en la sesión anterior, en los hechos solamente eran dos, tres líneas. ¿Por qué? Porque debemos de ser precisos y concisos como abogados al momento de redactar. Es importante que nosotros seamos así por economía procesal, pero sobre todo para facilitarle el trabajo a las personas que trabajan en juzgado. Miren, normalmente nosotros los abogados, cuando redactamos una demanda, lo normal, porque es normal, es que nosotros redactemos la demanda pensando en el abogado de la parte contraria, en cómo lo va a leer, cómo lo va a interpretar y cómo lo va a contestar. Sin embargo, en realidad, jóvenes, no solamente debemos hacer eso, debemos de pensar cuando redactamos nuestras demandas o nuestras contestaciones de demanda en las personas que trabajan en un juzgado y van a leer y resolver nuestro asunto. Por lo tanto, debemos de facilitarle a estas personas que trabajan en el juzgado, a los proyectistas, al secretario judicial, etcétera, al juez, le debemos de facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo que ellos tienen es inmensurable, o sea, es demasiado. Entonces, ellos te van a agradecer que tú redactes de manera precisa y concisa, que seas claro, que se entienda rápido lo que tú estás exponiendo. Entonces, siempre debemos de poner fecha y hora, lugar en que ocurrieron los hechos. O sea, debemos de cumplir con los requisitos de modo, lugar y circunstancia y tiempo. Son 4: modo, lugar, circunstancia y tiempo. Acuérdense siempre de eso. Los hechos deben de tener modo, lugar, circunstancia y tiempo. Si no tienen esos 4 elementos, la parte contraria o incluso el mismo juez nos puede desechar la demanda o nos puede anular los hechos que estamos presentando, ¿sí? Impugnarlos, la parte contraria, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Fundamentar nuestra demanda con jurisprudencias. Cuando hablamos de jurisprudencia, en el caso de México, que son los que hace la jurisprudencia, las tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jóvenes, no pongamos jurisprudencias por poner. En mi práctica personal yo he visto muchos abogados que saturan sus demandas con jurisprudencia, porque el encabezado de la jurisprudencia menciona algo que él quiere, no sé, vamos a suponer, en el ejemplo que le puse en la sesión anterior de el ejecutivo mercantil. Vienen abogados que te ponen una jurisprudencia que hable sobre endoso, por ejemplo. Endoso en pagaré. Y a lo mejor tu cliente no te endosó, a ti como abogado, no te endosó el pagaré. Él quiso presentarse como tal, como el titular del ¿cómo se llama? Del pagaré. Y tú le pones una jurisprudencia de endoso de pagaré que no tiene nada que ver. O a lo mejor sí tiene que ver tu jurisprudencia, pero, jóvenes, no explicas, o sea, yo lo he visto mucho en la práctica, que se pone la jurisprudencia y la mayoría de los abogados no explican, no correlacionan esa jurisprudencia que están invocando con lo que están presentando en su demanda. Entonces, un buen abogado, jóvenes, es aquel que se limita mucho, no que se limite mucho, pero sí procura no saturar su demanda con jurisprudencia y las jurisprudencias que él pone las explica. ¿Por qué motivo la estoy poniendo? ¿Por qué motivo esa jurisprudencia en particular aparece en mi demanda? ¿Sí?
Bien, pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas, ya lo vimos, la confesional, la testimonial, la documental privada, la documental pública, la pericial, de la pericial hay una infinidad. Está la grafoscópica, endocoscópica, caligráfica, pericial médica, pericial de avalúos comerciales de una propiedad. En fin, hay una infinidad, peritos de accidentes de tránsito, etcétera. Hay una infinidad de peritos. De hecho, todas las oficios y ciencias que hay peritos para ello. Y bueno, la firma del promovente. Parece mentira, pero jóvenes, se dan casos donde se presentan escritos, donde se presentan demandas o contestaciones de demanda, donde el cliente no firma, ¿sí? Entonces, si no firma el cliente, su rúbrica, su holográfica, pues ese documento seguramente el juez no te lo va a aceptar, ¿no? Te lo va a prevenir, te lo va a rechazar. Ocurre. ¿Por qué ocurre? Bueno, ocurre generalmente porque en los despachos, en los grandes despachos, los titulares, los dueños del despacho, el titular del despacho, atiende al cliente y luego le pasa los datos pues a sus colaboradores, que generalmente son estudiantes de derecho o pasantes, o a lo mejor ya son titulados, ¿no? Pero que todavía no tienen mucha experiencia. Entonces, se les pasa al estudiante, al pasante, al colaborador, que firme, a lo mejor que firme la demanda, ¿no? Que firme la contestación de demanda o alguna promoción, etcétera, ¿no? Sí ocurre. Y como el titular del despacho, algunos no revisan lo que hacen sus colaboradores, porque eso ocurre, entonces se les pasa a ellos, se pasa ese detalle, ¿no? Y bueno, ya vimos en el ejemplo anterior, el ejemplo de la demanda. Aquí hay un resumen práctico. Siempre debe de ir el nombre del actor, en este caso Juan Pérez López, el demandado, María García Hernández, la prestación, pago de 50,000 pesos derivados de un pagaré. Hechos en fecha 10, fíjense, ahí está. Fecha 10 de enero del 2025, la demandada firmó un pagaré por la cantidad mencionada. El documento venció el 10 de marzo del 2025 sin que se realizara el pago. ¿Ok? Ahí, ¿qué falta? ¿Hay lugar? No hay lugar, porque ahí dice, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en la Ciudad de México, o sea, incluso poner el domicilio, en tal domicilio, el tal día, tal hora, fulanita de tal, en este caso María, firmó un pagaré por la cantidad mencionada, ¿no? Entonces ahí faltan datos. Se funden las disposiciones del Código del Comercio y Código de Procedimientos Civiles, así como el título de operaciones de crédito. ¿Por qué? Porque los pagarés se rigen por la ley del título de operaciones de crédito. La petición, pues que se condena al pago de la deuda más intereses, ¿no? Y gastos y costas y honorarios. Acuérdense siempre de eso. El emplazamiento. El emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento. Su omisión o incorrecta realización puede provocar la nulidad del juicio. Todos los emplazamientos deben de ser de manera personal, por regla general. Debe realizarse en el domicilio del demandado, es decir, el domicilio que pusiste como actor en la demanda. Incluye copia de la demanda y documentos anexos que dan sustento a la demanda. Y se le otorga un plazo para contestar, que puede ser 8 días, 10 días, dependiendo de lo que diga tu código procesal civil. Y bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Les decía yo que no es lo mismo la notificación que el emplazamiento. La notificación es que te dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes una demanda. Te notifico que tienes una demanda. Te demandaron. Ok, esa es la notificación. Y el emplazamiento y en este momento, en este acto, te estoy emplazando, te estoy corriendo traslado de la demanda para que contestes la demanda conforme la ley te lo prescribe, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes. Notificación es, tienes una demanda. Emplazamiento,
Aquí está la copia de la demanda para que la contestes, para que te enteres exactamente qué es lo que te están demandando y contestes a lo que tu derecho convenga. ¿Ok? Notificación y emplazamiento, dos cosas diferentes. Y en el emplazamiento, en el caso de México, en el caso de donde yo me encuentro en Tabasco, los códigos de procedimientos civiles te dicen que surte efecto el emplazamiento al día siguiente, o sea, comienza a correr término, perdón, al día siguiente del emplazamiento. Vamos a suponer, me notifican y me emplazan un lunes, surte efecto al día siguiente, martes, comienza a correr término el miércoles, ¿ok? Es decir, el lunes me notificaron y me emplazaron, pero comienza a correr término a partir del miércoles. Tengo 2 días más, ¿no? Y me dan 8 días, generalmente 10 días hábiles, de lunes a viernes, ¿verdad? Sin contar días festivos, para que yo pueda contestar la demanda. Por ejemplo, me emplazaron, supongamos que me emplazan un miércoles, ¿sí? Y mañana jueves y viernes son jueves y viernes de la Semana Santa, que le llaman aquí en México. Y los jueves y viernes de la Semana Santa en nuestro país, en México, pues no se elabora, es inhábil, no se trabaja. Entonces, comenzará a correr término hasta el lunes siguiente. Oye, que me notificaron el 30 de abril o el 29 de abril y surte efecto a partir del 1 de mayo. Ah, pero el 1 de mayo es inhábil, entonces empieza a correr término el 2 de mayo. Así me explico, ¿no? Los días inhábiles, cómo funcionan, etcétera. Todo eso es importante. Un ejemplo de emplazamiento. Un actuario, siempre tiene que ser un actuario, se presenta en el domicilio de la demandada, en este caso María García Hernández, y le entrega, se identifica. Todos los actuarios, todos los funcionarios judiciales se tienen que identificar con su credencial. Mi nombre es el licenciado Lucio Domínguez Nares, soy actuario del juzgado tal y tal, te identificas con tu credencial, etcétera. Y se le dice, mire, le vengo a notificar que tiene usted una demanda y en este acto le notifico y le emplazo. Y le entrego la copia de la demanda, le informa de que ha sido demandada, le indico el plazo para contestar y se levanta una constancia del acto, jóvenes. Esto es importante. Todos los actuarios, en todos los actos que él acude a notificar o emplazar, tiene que levantar una constancia a través, a veces ya traen, es un formatito que traen y donde ellos van diciendo la fecha, la hora en que acudieron al domicilio, identifican el domicilio, describen el domicilio, ponen quién los atendió, el nombre de lo que atendió, quién atendió, la identificación del quien atendió. Si el que atendió, ya sea el demandado o un familiar del demandado, no se quiere identificar, no quiere prestar su credencial de lector o alguna identificación, el actuario tendrá la obligación de describir físicamente a la persona que le atendió. Masculino de aproximadamente 45, 50 años, de tez morena, complexión robusta, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si el demandado o la demandada no se encuentra en la primera ocasión que va el actuario a notificarle y emplazarle? Bueno, cuando no se encuentra el demandado o la persona autorizada, en este caso el representante legal en una empresa, lo que tiene que hacer el actuario es dejar un citatorio, ¿sí? Se deja un citatorio y le dice en el citatorio, al día siguiente yo vengo a notificarte. Y al día siguiente regresa el actuario a la hora fijada y si no se encuentra la persona a quien le vamos a demandar, entonces va a notificar y emplazar la demanda con quien se encuentre. ¿Ok? Esto también es importante. Una vez, en una ocasión, llegó el actuario por primera vez a emplazar a una persona moral, a una empresa, y se le hizo fácil al actuario notificar y emplazar con la recepcionista. Y entonces la recepcionista, sin preguntarle a nadie, se notifica. Cuando me avisan a mí como el abogado de la empresa de que pues había llegado una demanda, lo primero que reviso es
la notificación y el emplazamiento y veo que notifican y emplazan a la empresa a través de la recepcionista. Entonces, como ella no está facultada para notificarse y emplazarse, pues esa notificación y ese emplazamiento lo impugné, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que el juez determinó restituir o volver a hacer la notificación y el emplazamiento. ¿Cuál fue la ventaja para mí? La ventaja para mí fue que se repuso el procedimiento, o sea, se volvió a hacer la notificación y el emplazamiento, pero yo gané tiempo, ¿sí? Porque pues ya la demanda ya la tenía, ya me había yo enterado de que me estaba demandando a mi cliente, ¿ok? Entonces, pero lo importante aquí es que lo que yo invoqué fue el debido proceso, el principio del debido proceso. No puedes notificar la primera vez que vas con cualquier persona que te atienda. Eso lo puede hacer el actuario en el citatorio, al día siguiente. Si al día siguiente, por ejemplo, si esa actuaria hubiese ido a la empresa y no encuentra al representante legal o al dueño de la empresa, deja el citatorio y al día siguiente, a la hora que ella dijo que iba a regresar en el citatorio, no se encuentra el dueño o el representante legal, entonces ahí sí dejaba la notificación y el emplazamiento con quien lo atendiera. Así fuera la recepcionista, el vigilante, el señor o señora de la limpieza, no importa. Ahí sí ya no podía yo impugnarle, ya no podía yo, no, ahí sí estaba en su derecho, ahí sí estaba el debido proceso. ¿Ok? Entonces es importante conocer esos detalles, todas las formalidades, todos los requisitos de formalidad y de fondo, porque eso tiene que ver con la legalidad y el debido proceso. ¿Cuál es la relación entre la demanda y el emplazamiento? La demanda inicia el proceso, el emplazamiento integra al demandado en el juicio. Ambos garantizan el principio de contradicción, es decir, yo digo una cosa, yo actor digo una cosa y el demandado dice otra cosa, o sea, contradice lo que yo digo, ¿no? Desvirtúa los hechos, desvirtúa las pruebas que yo estoy presentando para obligar a él a que cumpla con algo. Sin emplazamiento válido, no hay proceso legalmente constituido, como el ejemplo que le puse de este actuario que notificó a una persona indebida. Bien. Principales exponentes doctrinales, algunos autores relevantes en el estudio del proceso civil son Eduardo Couture, quien destacó la importancia de la acción como derecho fundamental, Giuseppe Chovenda, quien definió la acción como el poder jurídico de provocar la función jurisdiccional, Piero Calamandrei, quien analizó el proceso como instrumento de justicia, Hernando Davis Echandía, quien desarrolló ampliamente los actos procesales, incluyendo demanda y notificaciones. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la demanda y el emplazamiento constituyen pilares esenciales del proceso civil, ya que permite activar la función jurisdiccional y garantizar el derecho de defensa del demandado. Su correcta formulación y ejecución no solo aseguran la legalidad del procedimiento, sino también la protección de los derechos fundamentales de las partes. El estudio de estas figuras permite al estudiante, en este caso ustedes, comprender la estructura básica del proceso y desarrollar habilidades prácticas indispensables en el ejercicio profesional del derecho, especialmente en el ámbito de los juicios orales y escritos. Con esto concluimos la sesión número 2 del bloque 3, invitándoles a que revisen sus materiales de apoyo, así como su carpeta de antología para abundar más en estos temas. Y no me resta más que desearles que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.